de qué va ese curso que ayer promocioné, cómo hablar para que todos te entiendan y sobre todo cómo es que surge. Yo soy Fátima Aguirre, soy mentora en comunicación interpersonal. Yo ayudo a que la gente pueda comunicarse de forma efectiva en el uno a uno, en el persona a persona. Cuando hablamos de comunicación, el tema es tan amplio. Esta semana conocí 3 personas que pensaban que hacíamos lo mismo y claro que no. O sea, unas estaban enfocadas en enseñar oratoria. Yo no enseño oratoria, es más, yo necesito clases de oratoria. Tampoco enseño imagen corporativa ni comunicación institucional. No, esos no son mis temas. Mi tema es en el uno a uno, en la relación, en el entendimiento, en la comunicación asertiva, para dejar de lado la comunicación agresiva, para dejar de lado la comunicación pasiva y la pasivo-agresiva. Y sobre todo mis temas van muy enfocados en la línea de la comunicación humana y con eso enfatizo el punto de los tipos de personalidad. En el 2019 yo tuve la oportunidad de certificarme en Myers-Briggs, que es una metodología que se usa a nivel internacional desde hace 70 años. Está reconocidísima y se usa en las principales empresas. En el 80% de las 500 empresas más rentables de Estados Unidos, ahí está Myers-Briggs. Y también es importante aclarar el punto de qué es esto de los tipos de personalidad. Bueno, desde esa metodología existen 16 formas de ser. Cuando tú tienes presente cómo es tu forma de ser y sabes que los demás tienen una forma de ser diferente a la tuya, puedes empezar a complementarte más que confrontarte. Y aquí quiero contarles lo que a mí me pasó. O sea, yo soy una apasionada de este tema porque yo vi una transformación en mí. Cuando en mis años 20, en mi década de mis 20, en mi década de mis 30, yo ahorita tengo 44, por si alguien tenía la duda, de verdad que siempre estuve con ese tema de, es que tengo que decir las cosas bonito, porque yo de natural soy muy directa, muy franca. Yo soy de Monterrey, vivo ahora en Chihuahua desde hace 6 años, pero pues como quiera es norte, ¿no? Y entonces en esto, pues esa conexión, esa comunicación directa a veces podía causar gente herida o gente que tenía este malentendido de que, oye, ¿estás enojada? Siempre me preguntaban eso, ¿estás enojada? ¿Pero por qué lo dices así? Y bueno, entonces yo me hacía el propósito de ser empática y de ser diplomática, polite, etcétera, pero la realidad es que no me salía porque yo decía, no, es que me siento hipócrita, siendo de una manera que no soy. Y cuando eso, en el 2019, tuve esa oportunidad de conocer Myers-Briggs y entonces entendí cómo es que hay unas personas que son lógicas absolutamente, ¿no? Y en su toma de decisiones siempre se van por pros, por contras y analizan toda la información y van sobre el resultado, sobre la meta. Y hay otras personas que priorizan las relaciones, la armonía, les conflictúa mucho la tensión, huyen del conflicto en realidad. Entonces, cuando yo entendí cómo había estas 2 formas de ser y que mi manera de ser era, pues, una de 16, porque se van combinando las letras, esto, no me quiero meter en cosas muy técnicas ahorita, al rato hablo de esto. Pero bueno, entendí mi forma de ser y supe que no era la única que era así. Y también entendí que había otras personas que no eran como yo y que no tenían por qué hablar mi lenguaje, pues porque no lo conocían tampoco. Mi lenguaje es directo, franco, como va. Supe dónde estaba parada y supe qué cambios tenía que hacer para poder conectar con las personas que no son como yo. Y además de esta dimensión de si es de más de pensamiento o más de sentimiento, luego hay otras diferencias también, que es que si son introvertidas o si son extrovertidas, o luego otras personas que son muy organizadas y anticipadas y quieren que les avises todo con 3 días antes por lo menos, y otras que son de en el instante y fluyen y les motivan los cambios de última hora y esperan hasta el último instante porque eso les genera adrenalina y les hace que salga mejor su trabajo, etcétera. Entonces, bueno, vas entendiendo que somos diferentes, ¿no? Otra dicotomía que maneja Myers-Briggs, además de introversión, extroversión, además de pensamiento, sentimiento, además de juicio, percepción, es esta de en qué tipo de información confías, ¿no? Sí, hay personas que son muy de lo que le reportan sus sentidos.
más de lo que ven, lo que sienten, quiero decir, con el tacto, lo que son capaces de comprobar en el corto plazo. Y para ellos, creer en sueños y en metas que parecen de pronto inalcanzables es muy complicado. En cambio, hay otras personas que su modo de enfocar su atención por la información es más bien en esos conceptos abstractos, en las teorías, en lo que pudiera ser, y les encanta el cambio. Y entonces pueden entrar estas confrontaciones de uno que quiere conservar las cosas porque están funcionando y otro que no, pero es que esto pudiera ser diferente, entonces vamos a empezar una página en blanco y empezamos otra vez, ¿no? Toda esa combinación hace que seamos personas muy distintas, muy distintas. De ahí salen las 16 personalidades. Por eso no le puedes decir lo mismo quiero decir, no te van a entender igual, aunque sí le puedes decir lo mismo, pero no te van a entender igual. Dos personas, yo he hecho este ejercicio muchas veces, o sea, literal, con una manzana, agarro una manzana y le digo a todos los que están en mi entrenamiento, ¿no? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Y entonces hay quien se pone a describir la manzana, pues yo veo amarillo, veo palito, veo puntos, ¿no? Si tiene así como puntitos la manzana y tal. Y otro te dice, yo veo a mi abuelita, literal, ¿no? Me ha pasado. ¿Por qué? Porque esa manzana le recuerda a su abuelita y esa conexión es lo primero que ve. Y otra persona me dice, pues yo veo un jugo de manzana, yo veo un pie de manzana, yo veo a Adán y Eva, me han dicho, ¿no? Entonces, fíjate cómo con una manzana tenemos percepción diferente y a veces tú puedes estar dando por descontado cuando estás dando una instrucción en el trabajo, tal vez, o incluso en la familia, ¿no? ¿Cuántas veces las mamás luego se quejan? Es que ya te lo dije 3 veces o 100, ¿verdad? O en el trabajo y se lo he dicho 100 veces y no me hace caso, ¿no? Pues es que no te entiende porque estás hablando un idioma diferente. Entonces, este curso de cómo hablar para que todos te entiendan va por ahí, va explicando en qué consisten estas 8 distintas preferencias que cuando se cruzan hacen 16 tipos de personalidad. Y cuando yo entendí eso, cuando yo lo empecé a practicar en mi propio trabajo, o sea, yo soy consultora, bueno, soy mentora en comunicación interpersonal del año 21 para acá. O sea, yo antes de la pandemia estaba trabajando en el Congreso de Chihuahua, ¿no? El Congreso del Estado, y ahí llevaba 3 años. Y ahí fue donde fui a certificarme en esa metodología. Y entonces empecé a aplicar lo que aprendía con mi compañera de área. Éramos dos, solo. Y ella es introvertida y yo extrovertida. Y ella estaba enfocada en el cambio y en las posibilidades y mucho más visionaria. Y yo muy en lo tangible, en el corto plazo, en lo práctico, en el quién lo va a hacer, cómo, cuándo, dónde, con cuánto dinero contamos, así como siempre mis preguntas, ¿no? Y ella llevaba esto pero te imaginas y proyectaba, y cómo sería así, y bueno, eran dos lenguajes diferentes. Y luego yo no entendía el mundo de la introversión, no sabía nada de ese mundo. Y ese mundo es fascinante y dentro de su fascinación requiere entender que tienen un proceso diferente, que es más pausado, que tienen que reflexionar mucho más, porque los extrovertidos pensamos mientras hablamos, pero los introvertidos piensan, 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 piensan y luego ya dicen lo que pensaron. Entonces, cuando yo le preguntaba algo y le decía, oye, ¿qué piensas de esto? Y ella se queda muda, muda, muda. O sea, para mí, eso era como, ¿por qué no me dice? O sea, no me quiere contestar, o no sabe, o no me oyó, o no me entendió, y entonces se lo preguntaba de otra manera, y bueno, pues seguía muda. De verdad que eso me generaba mi frustración. Cuando ya entendí esto, que introversión necesita sus tiempos, y empecé a respetarlos, le dije, oye, a ver, quiero preguntarte algo, ¿es esto? Cuando tengas la respuesta me dices. Bueno, pues ya pasaba el tiempo y me daba oro, oro molido. O sea, yo empecé a descubrir que mi compañera era inteligentísima, brillante, hasta que le di la oportunidad de hablar, ¿no? Porque ya yo no estaba presionando con otra pregunta de que, ay, no me entendiste, pues ahora te la digo de otra manera, sino que realmente entendí es, ¿la dices? Y te callas, Fátima, y te callas y te esperas. Y si en 15 minutos te responde eso, digo, no era así como que quieres comer, ¿no? Eran
cuestiones que había que resolver del trabajo. Pero empecé a dar sus tiempos y empecé a sacar oro. Y entonces eso que no había estado caminando muy bien de nuestro trabajo conjunto, empezó a evolucionar y ese proyecto de verdad que fue creciendo y fue consiguiendo logros muy importantes. Ahí fue donde dije, es que esto lo tiene que saber el mundo. O sea, yo no me lo puedo quedar para mí. Yo no puedo ya decir, ay, qué padre, que ya sé cómo sacar oro de un introvertido. No, se los tengo que decir a todos los demás. Todos los demás también tienen que saber que introversión necesita 8 segundos por lo menos para contestar, no como un extrovertido de 4, ¿no? No te van a dar una respuesta rápida. ¿Por qué en las clases participan siempre los mismos? Porque los profesores no saben esto. Y entonces preguntan, hey, ¿y quién se sabe tal cosa? Y contesta uno. El que contesta rápido, con ese, y el que sigue. Y otra pregunta, y contesta rápido, y el que sigue. Y luego hay otros que se quedan callados toda la clase. Y lo mismo pasa en las juntas de trabajo, igualitito. Se quedan callados los mismos todo el tiempo. Y si tú eres un jefe que no sabes de esto, pues incluso puedes hacer juicios, ¿verdad? Decir, oye, fulanito, qué mala actitud, no participa. Oye, fulanito, está desenganchado de la conversación. Y no, ese fulanito que es introvertido está pensando, está pensando, está pensando. Y si alguien más habla, él va a dejar que los demás hablen. Cuando algo sea muy importante para él, entonces va a entrar en acción. Pero bueno, todo esto lo explico con mucho detalle en mi curso de cómo hablar para que todos te entiendan. Y entonces explico cómo puedes tú conectar y cómo puedes influir en cada una de esas preferencias. Por eso pienso que es un curso que lo tienen que saber todas las personas que tienen gente a su cargo, todos los papás, todas las mamás, ¿no? Porque de verdad te cambia la visión y te ayuda a entender cómo eres tú, te ayuda a entender cómo son los demás, en qué son diferentes y sobre todo a cambiar ese lenguaje. ¿Qué pasa igual con pensamiento y sentimiento? Son dos idiomas en paralelo, o sea, estos de verdad no se cruzan. O sea, yo he desperdiciado muchos minutos de mi vida queriendo hacer entender a alguien de sentimiento desde la lógica, porque no sabía esto. Y cuando ya supe esto, sé que entonces tengo que hablarle desde los valores, tengo que hablarle desde las relaciones, tengo que hablarle desde lo que es importante para ella, ¿no? Y a veces las personas de lógica queremos convencer solo con el argumento, sin tomar en cuenta si a las otras personas les guste o no les guste. Esto se tiene que hacer así, sí o sí. Y si no te gusta, ni modo. Y resulta que el 50% de la población no funciona así. Y no sé, de los que me están viendo ahorita, si alguien puede dejar ahí un comentario de dónde se están identificando, si en sentimiento o en pensamiento cuando yo explico esto, o si de introversión o de extroversión cuando yo explico esto. Sí, sí sería bueno saber dónde está cada uno, pero sobre todo que se den cuenta que no podemos ir por la vida dando un mensaje y pensando que todo el mundo entendió ya, porque yo lo entendí, entonces todos lo entendieron. No es verdad, no funciona así. Cuando uno es el emisor, uno tiene que adaptar el mensaje al receptor. Cuando tú le hablas a un niño, no le hablas igual que a un adulto. Usas palabras que entienda, hasta un tono de voz que sea agradable para esa persona. Incluso a veces te puedes poner en cuclillas para poner la mirada a la par que la del niño, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres conectar. Pues cuando tú le hablas a tus colaboradores o cuando tú le hablas a tus colegas, igualmente tienes que saber quiénes son ellos, cómo les puedo llegar, cómo les puedo dar este mensaje. Todo eso está en mi curso de cómo hablar para que todos te entiendan. Y por eso yo de verdad los animo a que lo aprovechen.